Buenas noches, Cecia Raquel Mejía, buenas noches, televidentes de HCH, Televisión Digital. Así es, Cecia, conversamos esta noche, en este momento aquí con el economista, expresidente del Colegio de Economistas, capítulo de San Pedro Sula, el licenciado Rafael Delgado Elvir. Importante conocer sobre estos temas, sobre lo que estamos viviendo, conocer opiniones de gente sobre el aspecto económico. ¿Qué le depara a la economía hondureña? ¿Qué va a suceder? ¿Qué medidas debe tomar el gobierno en cuanto a regulación del presupuesto, ampliar un presupuesto? Todos estos aspectos así brevemente los converso con el conocido economista, licenciado Rafael Delgado Elvir. Licenciado, iniciamos. Hoy el gobierno, el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de ampliar lo que es la cancelación de contratos para más de 200,000 hondureños, siempre y cuando algunas empresas en el sector privado, lógicamente, se acogen a este régimen. Buenas noches. Buenas noches. Vivimos momentos sumamente difíciles y creo que la decisión de ampliar el plazo de suspensión de contratos es algo que tuvo que haberse tomado. Definitivamente que no hay otra salida. El hecho de que no se amplíe el plazo significa entonces terminar con todos los derechos de los trabajadores que fueron suspendidos. De tal forma entonces que la ampliación debe ocurrir, como de hecho parece que el gobierno ya lo dispuso, pero hay algo mucho más importante, y es que las empresas deben acogerse a la ley de alivio solidario. Y bueno, todavía no sabemos hasta qué punto realmente las empresas se acogieron a esta ley, que significaba no solamente suspender a los trabajadores, sino que dar un subsidio al empleo por parte del gobierno, por parte de los empresarios y por parte del régimen de aportación privada. Mientras no se tomen medidas concretas, determinaciones fundamentales para poder controlar la pandemia, usted me decía hace algunos instantes, no se puede dar ni siquiera un vaticinio cómo quedará la economía en nuestro país o qué se podría hacer una vez pase esta situación complicada que vivimos nosotros y que vive el mundo. Definitivamente que la crisis es en primer momento una crisis sanitaria, y la crisis sanitaria se debe de abordar de manera contundente. Eso no ha sucedido. Seguimos todavía en el proceso de incremento de los casos de contagio, y en esta situación donde la curva va hacia arriba es imposible pensar en una reapertura completa de la economía. Por lo tanto, la crisis se aborda por etapas, y en primera instancia es una crisis sanitaria que debe de abordarse contundentemente, controlando el contagio, identificando a los contagiados, tratando de manera correcta a los enfermos. Pero eso no está sucediendo. Ya lo hemos visto con los casos de los hospitales, que es un escándalo completo. Ya lo hemos visto con todas las compras que se han hecho de manera ineficiente. De tal forma que pensar en una reapertura cuando ni siquiera hemos dado un abordaje contundente a la crisis sanitaria es hablar de más. Ante la situación difícil que vivimos, licenciado Delgado, ¿qué medidas concretas debería tomar el gobierno en cuanto a poder por lo menos ampliar un poquito la economía, poder paliar un poquito en este momento con su presupuesto general? Nosotros desde un inicio, el capítulo noroccidental de Economistas de San Pedro Sula, dijimos que se debería de volcar el presupuesto general de la República de manera contundente al combate de la crisis sanitaria. Es decir, debemos de asegurarle el consumo y el ingreso a las personas, en primer lugar a las personas enfermas, a las personas contagiadas y a sus familiares. El efecto sobre el ingreso y el consumo de esta crisis es pavoroso. Amenaza con llevar a la pobreza a miles de hogares hondureños adicionales. Por lo tanto, lo primero es una política de Estado dirigida a asegurar todo eso. Ahora, esto de acuerdo a lo que expresan los últimos conocedores de la materia en cuanto a la situación de esta pandemia, esto no va a parar ahorita, esto va a continuar. Podemos irnos todo este año. Una vacuna que no nos garantiza que pueda estar en nuestro país, o por lo menos en Centroamérica a finales de este año, puede ser hasta el otro año. Ya Japón está anunciando que dentro de año y medio esa vacuna podría llegar a estos países de América Latina. Ante esa circunstancia, licenciado Delgado. Sí, definitivamente, es una situación terriblemente complicada
complicada, porque ya vimos que no va a ser de un par de semanas más, sino que de muchos meses. Por lo tanto, necesitamos poner las mejores personas tomando las mejores decisiones con los recursos públicos, con los recursos del Estado. Necesitamos realmente eliminar todas esas situaciones de corrupción, de despilfarro que hemos tenido, y debemos de tomar las decisiones correctas para llevarle ingreso, para llevarle consumo a la gente que está siendo afectada por el virus, ya sea porque está enferma o porque ha sido despedida. Un subsidio al empleo, un subsidio pero realmente contundente para asegurar niveles mínimos de consumo de todas esas personas que le llamamos que tienen negocios por cuenta propia, y a los micro y pequeños empresarios. Concluyo con usted, licenciado, sobre algo que mucha gente nos ha preguntado, nos ha dicho, ¿qué podría ser? No sé, el gobierno en su momento anunció que la banca privada, a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, iba a prolongar los plazos de pago, y aparentemente la banca privada no ha cumplido. La banca nacional ha tenido años, muchos años de crecimiento continuo. Los indicadores de solidez, los indicadores de solvencia, los indicadores de crecimiento, de rentabilidad son positivos en la banca. Es la hora que la banca hondureña aporte, y no aporte solamente con diferir pagos, sino que necesitamos una reducción sustancial en los intereses bancarios. Sí. ¿Considera usted que deben de, en este momento, bueno, lo voy a decir así, tal vez no con nombre y apellido, pero de un momento como por la situación que está viviendo Honduras y el mundo, los banqueros deben de, yo entiendo que si son banqueros pues son fríos y obviamente invierten para ganar, pero también deberían de ser un poco más humanitarios, más humanos? Es que la misma recuperación del país les conviene a ellos. Un banco en un país extremadamente pobre, un banco en donde la inversión no se mueve, no es negocio para los bancos. Por lo tanto, es también en beneficio propio que los bancos construyan, diseñen productos financieros ajustados a la realidad que vivimos en este momento. Y una de las primeras medidas es una reducción sustancial a los intereses bancarios. La banca hondureña ha hecho buenos negocios en los últimos años. Bueno, muchas gracias, licenciado licenciado Rafael Delgado Elvir, conocido economista de San Pedro Sula, expresidente del Colegio de Economistas, capítulo de San Pedro Sula, con estos importantes datos y esta importante reacción en torno a la situación que vive el país y a lo que le depara una vez concluya esta pandemia, una vez pase esta situación complicada y difícil que vivimos los hondureños. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, licenciada Cecia Raquel Mejía, hasta los estudios, Pablo Gerardo Matamoros Trejo en Tegucigalpa. Buenas noches.